Nadia Ferreira, la joven modelo paraguaya que conquistó el mundo con su belleza y carisma, siempre ha sido reconocida por su discreción y elegancia. Desde que saltó a la fama, su vida privada ha sido, en gran medida, un misterio cuidadosamente resguardado. Sin embargo, el mundo de las celebridades es complicado, y tarde o temprano, todo parece salir a la luz. Lo que ocurrió con Nadia Ferreira y Marc Anthony fue una tormenta que nadie esperaba. Si estás listo para deslumbrarte con esta historia, asegúrate de suscribirte. Vamos a brillar juntos. La relación entre Nadia y Marc fue uno de los temas más comentados en la prensa. Desde que se dio a conocer, el mundo quedó fascinado con la idea de un romance entre el famoso cantante de salsa, que ya había tenido relaciones de alto perfil en el pasado, y la joven y prometedora modelo. Nadie podía anticipar los giros que tomaría esta historia, y mucho menos las explosivas declaraciones que surgirían tiempo después. Todo comenzó como cualquier romance de celebridades, con fotos en redes sociales y declaraciones públicas de amor. La prensa se deleitaba cubriendo cada movimiento de la pareja, desde cenas románticas en los mejores restaurantes hasta vacaciones en lugares exóticos. Parecían la pareja perfecta, pero, como en muchas historias de amor bajo el ojo público, había más bajo la superficie de lo que cualquiera podría imaginar. Con el tiempo, surgieron rumores. Algunos medios de comunicación insinuaban que la relación no era tan ideal como se mostraba en las redes sociales. Había tensiones, desacuerdos y, según algunas fuentes cercanas a la pareja, problemas de confianza. Aunque estos rumores no fueron confirmados ni por Nadia ni por Marc, comenzaron a circular con mayor frecuencia, avivados por la constante presión mediática. La relación continuó a pesar de los rumores, sin embargo, las cosas empezaron a desmoronarse cuando ciertas figuras del pasado de Marc Anthony comenzaron a aparecer nuevamente en los titulares. Sus exparejas, especialmente Jennifer López, siempre habían sido parte de la narrativa de su vida pública. Aunque Marc y Jennifer mantenían una relación amistosa por el bien de sus hijos, había quienes afirmaban que esto generaba tensiones entre él y Nadia. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Nadia decidió romper el silencio. Ya no podía mantener la fachada de una relación perfecta. Se sentía traicionada y utilizada, y las revelaciones que haría en las siguientes semanas cambiarían por completo la percepción pública de su relación con Marc Anthony y su vida personal. En una entrevista explosiva, Nadia Ferreira decidió exponer lo que realmente estaba sucediendo. Con lágrimas en los ojos, pero con una firmeza que mostraba su determinación, la modelo comenzó a relatar los detalles de su relación con Marc. Según sus propias palabras, la vida con él no era lo que parecía desde fuera. Marc es una persona muy carismática, tiene un talento innegable, pero detrás de esa imagen pública hay muchas cosas que la gente no sabe, comenzó diciendo Nadia. Reveló que durante gran parte de su relación se sintió como si estuviera compitiendo con los fantasmas del pasado de Marc. Sus exparejas, especialmente las figuras más conocidas como Jennifer López y Dayanara Torres, seguían siendo una presencia constante en la vida del cantante. No es fácil estar con alguien que tiene tanta historia con otras mujeres. Siempre me sentí en segundo plano, como si nunca pudiera estar a la altura de lo que él había tenido antes, confesó. Pero lo más impactante de su declaración fue cuando comenzó a hablar de las traiciones. Nadia insinuó que Marc no había sido completamente honesto durante su relación. Hay secretos que descubrí sobre el que me rompieron el corazón, dijo entre lágrimas. Aunque no dio detalles explícitos en ese momento, sus palabras dejaron claro que había sufrido una gran desilusión. El ambiente en la entrevista se volvió aún más tenso cuando Nadia mencionó que no solo había sido traicionada por Marc, sino que también había descubierto secretos sobre algunas de sus exparejas. Según la modelo, había cosas del pasado de Marc que estaban cuidadosamente ocultas del ojo público, cosas que ni siquiera las personas más cercanas a él conocían. No quiero señalar a nadie en particular, pero puedo decir que hay mujeres en su vida que también han jugado un papel en lo que me pasó, agregó. Estas declaraciones generaron un revuelo mediático inmediato. Las redes sociales explotaron con especulaciones sobre lo que Nadia podría haber descubierto. ¿Había sido infiel? ¿Existía algún oscuro secreto relacionado con sus exparejas? Las teorías comenzaron a circular, y la presión sobre Marc Anthony aumentó. Pero Nadia no se detuvo ahí.
En una serie de entrevistas posteriores, comenzó a ser más específica sobre algunos de los problemas que había enfrentado durante su relación. Habló sobre los celos que sentía debido a la cercanía de Mark con algunas de sus exparejas. Sé que tiene que seguir en contacto con algunas de ellas, y entiendo que es por sus hijos, pero a veces sentía que la relación era más que solo por los niños, dijo. Además, mencionó las constantes comparaciones con sus exparejas. Siempre sentí que, de alguna manera, estaba siendo comparada con ellas, como si nunca pudiera ser suficiente, confesó. Nadia también habló sobre el agotamiento emocional que esto le había causado. No importa cuánto intentes ser fuerte, llega un punto en el que no puedes más. Me sentía como si estuviera luchando una batalla que no podía ganar, explicó. La revelación más impactante llegó cuando insinuó que había descubierto mensajes entre Mark y una de sus exparejas, lo que confirmó sus peores temores. Aunque no dio nombres, muchos asumieron que se refería a Jennifer López, dada la cercanía entre ellos. Ver esos mensajes me destrozó. Fue como una puñalada en el corazón. Sentí que todo lo que habíamos construido se derrumbaba, dijo. Después de esta revelación, la presión sobre Marc Anthony aumentó considerablemente. Aunque el cantante no hizo declaraciones públicas inmediatas sobre el tema, su equipo de prensa emitió un comunicado en el que negaban cualquier tipo de infidelidad y pedían respeto por la privacidad de ambas partes. Sin embargo, las declaraciones de Nadia no terminaron ahí. En una entrevista final, decidió hablar sobre su propio proceso de sanación. Después de todo lo que pasó, me di cuenta de que no podía seguir en una relación así. Me merezco algo mejor. Merezco ser amada por lo que soy, sin comparaciones ni sombras del pasado, afirmó. Nadia también aprovechó el momento para enviar un mensaje a otras mujeres que puedan estar pasando por situaciones similares. No importa cuán famoso o poderoso sea alguien, ninguna mujer debería sentirse menospreciada o traicionada. Tenemos que aprender a valorarnos a nosotras mismas y no aceptar menos de lo que merecemos, dijo con determinación. La entrevista concluyó con Nadia agradeciendo a sus seguidores por el apoyo y dejando claro que, aunque había sufrido mucho, estaba lista para seguir adelante con su vida. Este ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida, pero también he aprendido mucho sobre quién soy y lo que quiero para mi futuro, concluyó. En los días que siguieron a las explosivas declaraciones de Nadia, la prensa y los fans de ambas partes no dejaron de especular. Aunque Marc Anthony intentó mantener un perfil bajo, los rumores sobre lo que realmente había sucedido entre él y Nadia continuaron circulando. Algunas de sus exparejas, especialmente Jennifer López, también se vieron arrastradas al centro de la polémica. Aunque ninguna de ellas hizo comentarios públicos sobre el tema, lo que quedó claro después de toda esta tormenta mediática es que Nadia Ferreira, aunque joven, demostró una gran valentía al hablar públicamente sobre sus experiencias en una industria donde las mujeres a menudo son juzgadas y criticadas por hablar sobre sus relaciones. Nadia decidió no quedarse callada y, en cambio, enfrentó la situación con fuerza y dignidad. Ahora, el mundo está a la espera de ver qué sigue para Nadia Ferreira. Aunque su relación con Marc Anthony terminó de manera tumultuosa, está claro que la modelo tiene un futuro brillante por delante. Ha demostrado que es más que una cara bonita, es una mujer con una voz poderosa y una determinación inquebrantable. Por su parte, Marc Anthony también enfrenta el desafío de reconstruir su imagen pública. A lo largo de los años, ha demostrado ser un sobreviviente en el mundo de la música y el espectáculo, y muchos se preguntan si podrá superar este último escándalo. Solo el tiempo dirá qué impacto tendrán estas revelaciones en su carrera y en sus futuras relaciones. Pero si algo ha quedado claro en todo este drama es que Nadia Ferreira no es una víctima, es una mujer fuerte decidida a tomar el control de su vida y a no dejar que los secretos y traiciones del pasado la definan. Y aunque este capítulo de su vida ha sido doloroso, está lista para escribir el próximo con renovada fuerza y esperanza. A medida que Nadia Ferreira relataba su versión de los hechos, los detalles más íntimos y complejos de su relación con Marc Anthony comenzaron a emerger, pintando una imagen mucho más sombría de lo que el público jamás hubiera imaginado. Uno de los aspectos que más impacto causó en sus declaraciones fue su descripción de la sensación constante de estar atrapada en la sombra de los amores pasados de Marc. No era solo una cuestión de celos, aclaró en una de las entrevistas más reveladoras. Era como si la historia nunca realmente me incluyera.
Sentía que había que vivir a la sombra de las expectativas que venían de su pasado. Eran una falta de respeto hacia nuestra relación. La traición emocional para Nadia era tan devastadora como cualquier otra cosa. Puedes perdonar muchas cosas, pero cuando sientes que la persona a la que amas no te está entregando todo su corazón, cuando sientes que estás compitiendo con fantasmas que no desaparecen, eso te destroza por dentro. A medida que relataba estas experiencias, era evidente el dolor que aún cargaba. No era solo una cuestión de celos, era la sensación de que siempre había una parte de él que yo nunca iba a poder alcanzar. Uno de los episodios más reveladores fue cuando Nadia, en una conversación franca con Mark, intentó confrontarlo sobre una de estas situaciones. Le dije que ya no podía continuar así, que necesitaba que me demostrara que yo era su prioridad. Recordó que Mark reaccionó a la defensiva, minimizando sus inquietudes y asegurándole que no había nada de qué preocuparse. Me decía que estaba exagerando, que solo estaba siendo paranoica, pero yo sabía lo que había visto, sabía lo que sentía. Esa conversación, en lugar de aclarar las cosas, solo hizo que la distancia entre ellos aumentara. La tensión continuó acumulándose, y Nadia comenzó a sentir que no tenía a dónde recurrir. No quería hablar con mis amigos o mi familia sobre lo que estaba sucediendo, explicó, porque sentía que todos estaban tan emocionados por mi relación con Mark y no quería decepcionarlos. La modelo se encontraba atrapada en un dilema emocional, luchando entre el amor que sentía por Mark y la creciente sensación de que algo estaba fundamentalmente mal en su relación. Además de los problemas relacionados con las exparejas de Mark, Nadia también habló sobre las expectativas de la vida pública. La presión de estar siempre en el ojo del huracán mediático afectaba no solo su relación, sino también su bienestar emocional. A veces sentía que tenía que desempeñar un papel, como si todo lo que hacía estuviera siendo observado y juzgado por millones de personas. Confesó que la necesidad de mantener una imagen perfecta ante los medios solo incrementaba su angustia. No podía mostrar debilidad, si salíamos en una foto juntos, tenía que sonreír, tenía que parecer feliz, incluso cuando por dentro me estaba desmoronando. Los momentos más oscuros de su relación fueron aquellos en los que Nadia comenzó a cuestionarse a sí misma. Me miraba al espejo y me preguntaba qué estaba haciendo mal, por qué no era suficiente para él, porque siempre parecía que había alguien o algo más importante en su vida que yo. Este tipo de pensamiento, según ella, comenzó a erosionar su autoestima. Siempre fui una mujer fuerte, siempre supe quién era y lo que valía, pero en esa relación comencé a perderme. Me convertí en alguien que no reconocía, alguien insegura y ansiosa. A medida que Nadia Ferreira profundizaba en su relato, comenzaron a aflorar detalles aún más delicados y sutiles que delineaban la complejidad emocional que envolvía su relación con Marc Anthony. Era evidente que las tensiones no solo surgían de las interacciones visibles con el mundo exterior, sino que también provenían de dinámicas íntimas y silenciosas que se desarrollaban detrás de puertas cerradas, lejos de las cámaras y de los escenarios. Uno de los temas que Nadia abordó con mayor detalle fue la sensación de desequilibrio emocional que impregnaba su relación. En sus palabras, la relación con Marc era como estar en una montaña rusa constante, donde los momentos de éxtasis y cercanía profunda se alternaban de forma impredecible con episodios de distancia emocional. Marc tiene una energía magnética, es alguien que, cuando te mira, te hace sentir como si fueras la única persona en el mundo. Pero ese mismo magnetismo que me atrajo al principio eventualmente me consumió, reveló con voz apagada. Podía pasar de un extremo al otro en un abrir y cerrar de ojos. Un día me hacía sentir amada y deseada, y al siguiente era como si ni siquiera existiera para él. Nadia también explicó que esta inestabilidad emocional afectaba profundamente su estado de ánimo y su autoestima. Describió cómo algunos días Marc podía ser extremadamente atento, llenándola de gestos románticos con palabras de afecto y promesas de un futuro juntos. Esos momentos eran como un sueño, confesó. Era todo lo que había querido, el hombre cariñoso y apasionado que me prometía que todo estaría bien, que seríamos invencibles juntos. Pero esos días, según ella, eran efímeros. La realidad es que esos momentos de cercanía emocional nunca duraban. Había un punto en el que, sin previo aviso, volvía a cerrarse.
Podía estar en la misma habitación que él y sentir que había kilómetros de distancia entre nosotros. Ahora que hemos escuchado a Nadia, quiero saber tu perspectiva. ¿Has pasado por algo similar? Cuéntame en los comentarios y haremos de este espacio una comunidad de apoyo. Una de las facetas más dolorosas de su experiencia era el hecho de que, a pesar de los esfuerzos que hacía por conectar con Mark en un nivel más profundo, siempre sentía que había algo que se interponía. Era como si él levantara un muro, explicó. Había cosas de su vida que simplemente no quería compartir conmigo. No importaba cuánto lo intentara, siempre había partes de su vida y de su historia que estaban fuera de mi alcance. Nadia mencionó que esta barrera emocional no solo la hacía sentir excluida, sino que también alimentaba sus dudas sobre el compromiso real que Mark tenía hacia ella. No era solo que él estuviera emocionalmente distante, a veces, en esos momentos, me hacía cuestionar si realmente podía confiar en él, si realmente era honesto conmigo. Nadia también hizo mención de los cambios repentinos de humor de Mark, describiéndolo como una persona difícil de predecir. Había días en los que Mark podía ser encantador, amoroso y cálido, pero otros días estaba tan envuelto en sus propios problemas que parecía completamente desconectado de todo lo que lo rodeaba, incluyéndome a mí. Esto, según Nadia, creaba una tensión constante en su relación, ya que nunca sabía con qué versión de Mark se iba a encontrar al despertar cada mañana. No podía planear nada, no podía predecir si un día iba a ser maravilloso o si terminaría sintiéndome rechazada y sola. A pesar de los altibajos, Nadia admitió que una de las cosas que más la mantenía anclada a la relación era la esperanza de que eventualmente las cosas cambiarían. Mark me hacía promesas, dijo con un leve suspiro. Siempre decía que las cosas iban a mejorar, que solo necesitaba tiempo, que estaba pasando por un mal momento, y yo quería creerle. Me aferraba a esas promesas porque lo amaba y porque quería que funcionara. Pero con el tiempo, esas promesas comenzaron a sentirse vacías. Esas palabras que una vez me llenaban de esperanza comenzaron a perder su poder, se convirtieron en algo que decía para calmarme en el momento, pero que nunca se materializaba en acciones concretas. Otro aspecto importante que Nadia tocó en la conversación fue la diferencia de edades entre ellos, algo que al principio no parecía un obstáculo, pero que eventualmente comenzó a afectar su dinámica. Aunque Mark siempre había sido un hombre de espíritu juvenil, lleno de energía, Nadia sentía que, en algunos aspectos, vivían en mundos distintos. Había veces en las que las diferencias entre nosotros se hacían más evidentes. Relató que Mark había vivido tantas cosas y, aunque eso era algo que admiraba de él, también sentía que a veces no podía seguirle el ritmo emocionalmente. Él ya había pasado por tantas etapas en su vida, había amado y perdido, y a veces me preguntaba si realmente tenía espacio para mí de la manera que yo necesitaba. En este punto, Nadia compartió un detalle que hasta entonces había mantenido en privado, la constante comparación que sentía, no solo con las exparejas de Mark, sino con el mismo estándar emocional que él había creado a lo largo de los años. Sentía que, de alguna manera, él ya había vivido sus grandes amores, había tenido relaciones que lo marcaron profundamente, y me daba miedo que yo solo fuera una etapa más en su vida, algo pasajero, confesó, dejando entrever una inseguridad que se había arraigado con el tiempo. Nadia también abordó las expectativas que se depositaban sobre ella, no solo por ser la pareja de una estrella de renombre mundial, sino por ser una figura pública por derecho propio. La gente esperaba que yo fuera perfecta, que siempre estuviera sonriendo, que siempre me viera impecable, que fuera el complemento perfecto para Mark, pero nadie veía lo que pasaba detrás de esa imagen, explicó. Había días en los que me sentía completamente agotada emocionalmente, pero tenía que seguir fingiendo que todo estaba bien porque sabía que, en cuanto saliera una foto nuestra, el mundo entero estaría pendiente de cómo me veía o de lo que decía. Esa presión externa solo empeoraba la situación. Nadia sentía que, en lugar de ser una pareja que se apoyaba mutuamente, se estaba convirtiendo en un accesorio más de la vida pública de Mark. A veces sentía que todo se trataba de su carrera, de su imagen, y aunque yo también tengo mi propia carrera y logros, me encontraba constantemente a la sombra de su fama, reveló. Este sentimiento de invisibilidad y de ser relegada a un segundo plano no solo erosionaba su bienestar, sino que hacía que la relación se volviera cada vez más asfixiante. Uno de los momentos más difíciles que Nadia relató fue cuando comenzó a notar que sus amigos y familiares también estaban preocupados por la dinámica de su relación.
Mis amigos comenzaron a preguntarme si estaba bien, si realmente estaba feliz. Era como si ellos pudieran ver algo que yo no quería admitir. Este tipo de preguntas la hacían sentir aún más ansiosa y, en ocasiones, se alejaba de sus seres queridos para no tener que enfrentar la realidad de la situación. No quería que nadie pensara que estaba sufriendo, quería mantener la imagen perfecta. Pero dentro de mí, sabía que algo no estaba bien. La contradicción entre lo que mostraba al mundo y lo que realmente sentía se volvía cada vez más difícil de soportar. Finalmente, después de un largo silencio, Nadia tomó una profunda respiración y admitió que la situación llegó a un punto crítico. Fue un día específico, una discusión que se convirtió en un punto de inflexión para ella. Recuerda que estaban en casa y comenzaron a discutir sobre un tema trivial, pero pronto se convirtió en algo más grande. Mark, en su frustración, había dicho algo hiriente que la dejó sintiéndose completamente desvalorizada. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Fue como si una luz se encendiera. En vez de permitir que sus palabras me lastimaran, sentí que la ira comenzaba a crecer dentro de mí. No podía seguir así. No podía seguir cediendo ante alguien que no estaba dispuesto a valorar la relación, dijo con determinación. Nadia relató que esa discusión fue el inicio de un cambio en su perspectiva. Después de esa confrontación, decidió que era hora de priorizar su bienestar. Sabía que el amor no debería doler de esa manera. No podía seguir en una relación que la hacía sentir menospreciada y no valorada. Esa decisión no fue fácil. Tenía miedo de lo que podría significar para su futuro, pero al mismo tiempo, la idea de seguir en esa montaña rusa emocional era insoportable. A partir de ese momento, comenzó a trabajar en su autoestima, a rodearse de personas que realmente la apoyaban y a recordar lo que había sido antes de entrar en esa relación. La imagen de la mujer fuerte y segura que había sido comenzó a resurgir, y con cada paso que daba, la sensación de liberación se hacía más intensa. Esa experiencia marcó un punto de inflexión, una especie de renacimiento emocional. En lugar de definirse por su relación con Mark, comenzó a redescubrir su identidad, sus metas y su visión de la vida. La Nadia que había quedado atrapada en la sombra de Mark comenzó a brillar con fuerza propia, y ese cambio fue liberador. A medida que Nadia cerraba su relato, era evidente que, aunque había sido un camino difícil, cada paso había sido necesario para volver a encontrarse a sí misma. Había aprendido que la verdadera fuerza no solo reside en soportar el dolor, sino en tener el valor de liberarse de lo que ya no sirve. En el fondo, esta experiencia la había transformado en una mujer más fuerte y segura de sí misma, dispuesta a abrazar su futuro con los brazos abiertos. Si quieres seguir descubriendo más sobre las estrellas del amor, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. La historia continúa.